Hola, soy Alex Caballero de Finanfox y vamos a resumir las noticias que ocurrieron en la semana pasada del 21 al 27 de noviembre y ver también, bueno, pues algunas noticias que se esperan para esta semana, perspectivas que podamos esperar en la semana próxima, etcétera. Así que vamos a empezar por las noticias que tienen que ver con las pensiones. Porque, de hecho, el día 25 de noviembre, justo casi al finalizar la semana, salía una noticia que decía que el gasto en pensiones alcanza en noviembre la cifra de 10.913 millones, que es un 6,1% más con respecto a noviembre de 2021. Igualmente, también el gasto llegará al récord en Navidad de 21.500 millones por la paga extra de Navidad. Con todo y con esto, el martes, día 29, se conocerá el dato de la inflación que revalorizará las pensiones, pero se espera que suba bastante y que suponga un gasto superior y un gasto mucho más alto en pensiones, esa revalorización que haga que se estresen mucho más las cuentas de la seguridad social. Todo esto lo que hace es que cada vez se gaste más en pensiones, pero la deuda de la seguridad social siga aumentando. ¿Por qué? Porque la semana anterior se publicó que la deuda pública de España registró un nuevo récord con más de 1,5 billones de euros y la deuda de la seguridad social se situó en 99.192 millones, un 7,9% más que hace un año. Esto es una barbaridad, porque al fin y al cabo lo que se ve es que los gastos cada vez son mayores, pero los ingresos no suben igualmente. Ya en nuestro canal hemos hablado muchas veces de este tema sobre que las pensiones públicas, tal y como se concebían hace mucho tiempo, ya no siguen sirviendo, porque cada vez hay una población más envejecida y los nacimientos cada vez son menores. Con lo cual, eso hace que al final la pirámide poblacional tenga una base muy estrecha, que sea los que estén pagando esas pensiones en base a sus cotizaciones. Si cada vez cotiza menos gente, cada vez trabaja menos gente, al final cada vez las pensiones serán más difíciles de mantener. De hecho, otra de las cosas, otra de las noticias, pasamos ahora a otra de las noticias importantes esta semana, es el acuerdo al que ha llegado el gobierno con la banca para, digamos, aliviar un poco a esas familias con las hipotecas y las subidas que se están produciendo en este año con respecto al Euribor, que está disparado, como ya sabes. Entonces, las medidas del gobierno, digamos que hay como dos opciones distintas, ¿vale? En principio, todos los hogares con ingresos inferiores a 29.400 euros anuales y que destinen más del 30% de sus ingresos a pagar su hipoteca, siempre y cuando, esto también hay que tenerlo en cuenta, haya aumentado la hipoteca al menos un 20%, podrán beneficiarse de las medidas. Pero hay dos grupos, como he dicho. Uno que son las casas, las familias que tengan ingresos de hasta 25.200 euros anuales y se pueden acoger a un código de buenas prácticas 1, lo han llamado, ¿vale? En este caso, aparte de esto, se exige también que estas familias acrediten que del presupuesto que tienen mensual, al menos un 50% o más de esos ingresos vayan a pagar la hipoteca y que también demuestren que han sufrido una alteración significativa de sus ingresos en estos últimos años. En este caso, digamos que estas familias se acogen al Código de Buenas Prácticas 1. Sin embargo, los hogares que tengan ingresos de hasta 29.400 euros anuales, pero que no tengan cumplido los requisitos anteriores, tienen el Código de Buenas Prácticas 2. ¿Qué significa esto? Pues digamos que el Código de Buenas Prácticas 1 obliga a los bancos a ofrecer a los hogares un periodo de carencia en el principal de la hipoteca, es decir, durante 5 años. Es decir, que durante esos 5 años las familias solo tendrán que pagar los intereses de la hipoteca.
También importante, se limita el interés máximo que se les puede cobrar al Euribor menos un 0,1% en el momento en el que esté en ese Euribor. Y se puede ampliar la hipoteca hasta un máximo de 40 años para que se pueda asumir un poco mejor, porque al fin y al cabo, si se estira el tiempo del máximo de la hipoteca, las cuotas bajan, ¿vale? Además, si aun con esto el hogar siguiera destinando más de la mitad de los ingresos a su hipoteca, a pagar la hipoteca, la familia también podrá pedir al banco una quita de la deuda, es decir, que le perdone una parte de la hipoteca, pero esto no es obligatorio. El banco ya decidirá si accede o no accede. Y si no fuera suficiente, tiene esa familia un plazo de 2 años para pedir la dación en pago de la vivienda. Y en este caso, aquí sí el banco está obligado a aceptar esa dación en pago donde tú entregas tu casa y te quitas la deuda. Si es verdad que al final eso implica que ya te has quedado sin casa, pero por lo menos ya no sigues teniendo esa deuda con el banco. Además, importante, digamos que en ese sentido, lo de la alteración significativa de los ingresos que hablábamos antes, ¿vale? Si estas personas tienen digamos, una alteración significativa, se pueden acoger al Código de Prácticas de Buenas Prácticas 1, pero si no tienen esa alteración significativa de los ingresos, se pueden acoger al Código 1 de Buenas Prácticas, pero solamente tienen un periodo de carencia de solo 2 años, cuando en el anterior caso, como hemos hablado, era de 5, ¿vale? Y solo se puede alargar el plazo de la hipoteca un máximo de 7 años. A partir de ahí, si nos vamos al Código de Buenas Prácticas 2, recordamos que el Código de Buenas Prácticas 2 son las familias que tienen ingresos de hasta 29.400 euros, pero que no cumplían con el resto de requisitos de destinar al menos el 50% de sus ingresos a la hipoteca y esa alteración significativa de ingresos, pues estas familias con el Código de Buenas Prácticas 2, digamos que los bancos los bancos están obligados, ¿vale?, a ofrecer una congelación de las cuotas durante 12 meses. Es decir, en el primer caso hemos hablado de la posibilidad de una carencia sobre el capital, pero sigues pagando intereses. En este caso, durante un año se congelan las cuotas, es decir, no se paga nada, ¿vale? Entonces, una vez pasado ese año, las cuotas no podrán subir, se les ofrece un tipo de interés menor sobre esos 12 meses que han sido congelados. Pero importante, aquí esos 12 meses que no se han pagado ahora, se tienen que pagar al final de la hipoteca. Es decir, lo que pasa es que tú, hay un año que no pagas, que se te abona, o sea, que se te suma al final de la hipoteca. Y si tú tenías una hipoteca a 30 años, pues será a 31, porque has pasado un año sin pagar, ¿vale? Igualmente, hay personas que ahora mismo están buscando, no sé si será tu caso, pero que están buscando esa posibilidad de cambiar la hipoteca de fijo a variable, y hay una parte del plan que ha llegado el gobierno, al acuerdo que ha llegado el gobierno con los bancos, que consiste en la eliminación temporal durante el año que viene, 2023, de los gastos y comisiones que los bancos exigen por cambiar de hipoteca variable a fija y por amortización anticipada del préstamo. Es decir, que si tú quieres entregar un dinero extra al banco para ir quitándote hipoteca, durante el año que viene, aunque tuvieras en las escrituras un gasto asociado, ese gasto se elimina, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con todo esto hay que tener en cuenta dos cosas. Y es que cuando tú dejas de pagar una parte en el tiempo, eso implica que luego lo vas a pagar al final. No es que te estén perdonando el crédito, sino que te están facilitando la posibilidad de pasar un tiempo con las, digamos, circunstancias actuales más complicadas para que puedas respirar un poco. Pero al final vas a pagar ese dinero, ¿no? Esa obligación, esa deuda. Pero, además de todo esto, es importante tener en cuenta que si tú amplías la hipoteca, estamos hablando que tienes una posibilidad de pagar menos y tener un tiempo más o sea, una tranquilidad de pagar menos y estar más tranquilo, pero a la larga vas a pagar mucho más por la hipoteca, porque al final lo que estás haciendo es estirar el tiempo.
y ese tiempo implica que vas a pagar más intereses. Importante también, cuando los periodos de carencia acaban, las cuotas de los años siguientes acaban siendo más elevadas. ¿Por qué? Porque una carencia lo que es un aplazamiento del pago y eso se tiene que hacer frente luego más adelante. Con lo cual, si tú dejas de pagar hoy, se acumula lo que tienes pendientes de pagar en el futuro y al final te supone una subida en la cuota, ¿vale? Entonces, ¿es una medida de ayuda? Pues sí, seguramente para muchas familias sea una medida de ayuda. ¿Pero que tiene también una letra pequeña? Pues por supuesto. Por lo tanto, esta noticia es importante tenerla en cuenta y sobre todo saber esas condiciones que implica ese pago más pequeño durante un tiempo o esa paralización de pago durante un año que luego después vamos a tener que pagarlo. No se perdona nada, ¿vale? Luego, otra noticia también importante sobre el tema de FTX, todo lo que está pasando en el mundo de criptoactivos, y es que Binance, el mayor exchange del mundo de criptomonedas, ha creado un fondo de recuperación que en un primer momento había dotado de 1.000 millones, pero ha añadido otros 1.000 millones más. Con lo cual, digamos que con esto lo que quiere hacer Binance es evitar que haya más sangre, digamos, en el sector y tranquilizar un poco el tema. Porque con esto están intentando salvar ese sector desde su posición de dominio, digamos, ¿no? Como líder del sector. Por lo tanto, es algo también interesante, pero que también hace ver que esa falta de regulación en el sector hace que los más poderosos puedan poner en marcha, digamos, mecanismos para intentar ayudar al resto, pero al fin y al cabo siguen ejerciendo una posición de mayor control que hace que el resto estén a su cola, digamos. Por lo tanto, aquí hay que ver cómo termina esto, pero realmente todavía creo yo que quedan unos meses bastante convulsos en el mercado de criptoactivos. Igualmente, en cuanto a los mercados, es interesante tener en cuenta que en lo que llevamos de mes, Europa ha subido el doble que Wall Street en cuanto a las bolsas, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la variación de los principales índices en la última semana, el IBEX ha subido un 3,6% y, sin embargo, en lo que lleva de año todavía está perdiendo un menos 3,4%, pero es la bolsa de las principales economías que pierde menos, porque el Eurostoxx ha subido en la última semana un 0,9%, pero lleva perdiendo en el año un menos 7,8%. El CAC francés ha subido en la última semana un 1% y lleva en lo que lleva de año un menos 6,2%. Y el DAX alemán ha subido un 0,8 en la última semana y, sin embargo, está perdiendo en el año un menos 8,5. Sin embargo, si nos vamos al otro lado del charco, a Estados Unidos, el SP 500 en la última semana ha subido un 1,9, pero en lo que va de año lleva perdiendo un menos 15,6. Y el Nasdaq ha subido en la última semana un 3,1, sin embargo, en lo que lleva de año está perdiendo un menos 27,9%. Como siempre, en nuestro canal y a nuestros clientes les decimos que lo principal es la diversificación para, oye, si un mercado no nos va bien, compensar con otro que sí esté yendo mejor. Así que esto es tomar el pulso, ver cómo van los mercados y quiero acabar este resumen de las noticias con la previsión que ha hecho el Deutsche Bank sobre la economía en 2023. Y aquí lo que viene a decir básicamente es que la inflación obviamente seguirá siendo algo a tener en cuenta durante el año que viene, pero que espera que las recesiones sean leves en Europa y en Estados Unidos y que mejore la dinámica de crecimiento en China e India. Es decir, que haya un pequeño freno en las economías occidentales, pero que se recupere rápido, ¿vale? Igualmente, prevén un crecimiento en el PIB de Estados Unidos en 2023 del 0,4%, aunque también pronostican una recesión en la eurozona a partir del cuarto trimestre de este año, es decir, ahora a final de año, que durará al menos unos 2 trimestres. Pero, como hemos dicho, esa recesión prevén que sea leve. Así que hasta aquí
el resumen de las noticias de la semana pasada. Si quieres que estés al día, quieres estar al día de todo lo que vamos subiendo, pues puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en LinkedIn. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Si crees que le puede ayudar a alguien, compártelo, que así podremos darle esta información a muchas más personas. Y nos vemos en el siguiente vídeo.